Jaime Tomás. Buenos días, Jaime. Adelante. Buen día, señor Martínez Pozo. Buen día a los demás integrantes del Sol de la Mañana en este momento. Bueno, pues el tema sigue en Santiago en relación o con relación al asesinato del abogado Basilio Guzmán. Anoche estuvo por Santiago el director general de la Policía Nacional y adelantó que las investigaciones están muy avanzadas. Hay quienes creen que no será muy difícil, por lo menos establecer el que pagó por la muerte del abogado, porque hay varios casos en los que intervino este capacitado profesional del derecho, en los cuales personas perdieron sus propiedades, dada el talento que él tenía y lo trabajador que era. Hay varios casos muy sonados. No algunos que se han mencionado en programas capitalinos, sino otros que ya deben estar en la mesa de los investigadores y de la Fiscalía del Distrito Judicial de Santiago. El cadáver de Basilio está siendo velado en la funeraria Blandino y según los reportes será enterrado en Moca, que era su tierra natal. Y hay quienes han lamentado el fallecimiento trágico de este prestigioso profesional y otros que se alegran, como es normal. Hay personas que se sienten perjudicadas por su accionar como abogado y otros que eran amigos de él por distintas razones, probablemente porque les ganara varios casos. Así es la vida. Yo siento pesar por su muerte porque tenía una relación con él no íntima, pero éramos amigos y él me profesaba bastante aprecio a partir del 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia le impuso por medida disciplinaria ante una denuncia del doctor Ramón Antonio Veras, un prestigioso abogado ya retirado, por entender que Basilio había utilizado malas prácticas en el tema de una apropiación de un inmueble que estaba en poder de un banco comercial. De manera que hay muchas aristas sobre este acontecimiento luctuoso en el que participaron dos individuos en una motocicleta. Él tenía la rutina de salir de su casa, abrir el portón del residencial en el que vivía para recoger el periódico y para depositar basura. Esa era su rutina alrededor de las 7 de la mañana. Lo hizo ayer y ya lo estaban esperando dos facinerosos. Uno de ellos se desmontó de una motocicleta y le hizo disparos prácticamente a quemarropa. Por lo menos 7 disparos le impactaron y murió en el acto. Eso es un tema, y ese es el tema que todavía sigue siendo el de mayor actualidad en Santiago. Vayámonos a otros aspectos. Por ejemplo, el accidente de un avión ayer ocurrido en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Un avión de la aerolínea con matrícula dominicana de nombre Red Air, en la que la mayoría de los accionistas son venezolanos y algún que otro dominicano quizás para cubrir. Es lo mismo de otras aerolíneas con matrículas dominicanas que son de inversionistas extranjeros y aparece uno que otro dominicano sin nombre en la mayoría de esas aerolíneas. Por suerte no hubo desgracias, solo 2 o 3 lesionados apenas. El avión aparentemente no le salió el tren de aterrizaje y el piloto, siguiendo el protocolo, debió, supongo yo, que dar vueltas para descargar el combustible que le quedaba y hacer un aterrizaje de emergencia sin ruedas. Y por suerte que no hubo personas fallecidas en ese accidente. Sobre el acto del Partido Revolucionario Moderno el pasado domingo, a mí me gustaría hacer una precisión, porque los medios nuestros, incluyendo los tradicionales, por la prisa, por la falta de personal y por la incapacidad de mucha gente que está trabajando en los medios, en todos los medios, escritos, radiales y televisivos. Hay mucha gente inepta. Ese acto
contó con la presencia del líder del PRM. No fue del presidente de la República. No puede decirse que fue una locución su discurso. No, fue un acto político de una organización política. Entonces, ahí no estuvo el presidente de la República. Estuvo el miembro del PRM o el líder de ese partido, que lo es él junto al señor Hipólito Mejía. Y yo creo que eso debiera precisarse para que las personas que no tienen esa capacidad entiendan cómo son las cosas y cómo deben ser. Algunos periódicos titulaban alocución. No, una locución es cuando el presidente de la República se dirige al país, a los dominicanos. En este caso fue un discurso dirigido a los PRMistas fundamentalmente. Y a propósito de elecciones, que la Junta está socializando cómo se hará el proceso de convención de los partidos el año próximo y cómo se dan las elecciones, yo me pregunto, si el señor Roberto Rosario, que es un alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo y que bajo su presidencia fue que se adquirieron los escáneres, ahora la Junta está proponiendo que se vuelvan a utilizar los escáneres comprados en el 2016 y por el cual ese organismo está pagando una millonada para conservarlos. Entonces yo me pregunto si el señor Roberto Rosario estaría de acuerdo con el uso de esos escáneres. Es una buena pregunta, en mi opinión, para saber por qué fue que lo compró y bajo su gestión se utilizaron. Entonces, como se ha hablado tanto en forma negativa de los escáneres, eso es una pregunta que yo me hago, si él está de acuerdo con que se utilicen en esos procesos de convención, de primarias de los partidos y luego en las elecciones. Y para concluir, quiero tocar el tema de las alumnas que hicieron un corto vídeo para subirlo a la plataforma más popular, que es la China TikTok. Porque estamos ante un mundo, ante un país que ha cambiado. Un país que está conformado en su mayoría por jóvenes. Y los que rebasan los 35 años, los que tienen 50 o 60, tienen una visión del país que no es la real. Estos hechos, lamentablemente, van a seguir aconteciendo. Las niñas no pueden ser expulsadas de la escuela porque la ley lo prohíbe. Los teóricos, psicólogos y psiquiatras teorizan bastante sobre el comportamiento de los jóvenes. Se critica la música que los jóvenes disfrutan hoy y que lo está malformando desde nuestra óptica como adultos, pero esa es la realidad que imponen los tiempos y bajo esas circunstancias tenemos que analizar este tema. Los jóvenes seguirán siendo partidarios y seguidores de la música urbana, de letras que ya no son de doble sentido, sino de sentido completo. Las mujeres están desacatadas por completo y esa es la realidad. Y los hombres de pariguayos, fundamentados en un machismo anacrónico que no les permite ver la realidad de lo que está sucediendo en el frente de sus narices. Esa es la realidad de hoy. Lamentablemente los hombres van a tener que seguir pagándola bastante fuerte. Dígame usted. Te felicito por esa reflexión madura. Sí. Esa reflexión con Jaime. sentido de la realidad, con los pies en la tierra. Jaime, con relación a el caso Gracias, de Basilio Guzmán, algunas preguntas. Lo del hermano, lo de la muerte del hermano que planteaba Humberto Supuestamente en el 2004. que pudo haber sido una confusión. Y bueno, entre los casos más recientes, se habla de una situación ahí con una clínica, entre los casos más recientes, porque hay varios casos, no necesariamente estamos sugiriendo que ese fuera el caso. Pero ¿conoce algo del caso de la clínica? ¿Qué fue lo que pasó, etcétera? Basilio participó en muchos casos que fueron muy complejos. Casos de personas que le perdieron sus propiedades por deudas prácticamente insignificantes. Sí. Se señalan todos estos casos. Yo desconocía lo del hermano de él, que supuestamente hace 18 años que lo mataron porque lo confundieron con Basilio.
Sé de otras operaciones en las que él intervino, porque ese era su fuerte. Lo civil dentro del derecho era su fuerte. Y era un abogado con un conocimiento fuera de serie para cualquier empresa que él emprendiera, cualquier actividad que emprendiera a nivel de la justicia. Y era respetado y temido por los abogados y respetado y temido por los propios jueces, porque era un hombre con una capacidad de trabajo increíble, que elaboraba la semana completa y que podía elaborar todo un dossier para justificar la defensa, y el juez a cargo tenía que leer ese dossier por completo antes de fallar en su contra, y por esa razón era muy difícil que él fallara alguna de las causas que él enarbolaba en los tribunales. Y hay otros casos, hay muchos casos, y de hecho hay quienes creen tener ubicada, y citan algunos entre corrillos, citan a la persona que pudiera ser el que pagó a los asesinos. De eso hay en el corrillo, hay versiones que supongo que de alguna manera también habrán llegado tanto a los investigadores policiales como a los investigadores de la fiscalía. De manera que parecería que no va a ser tan difícil, por lo menos, determinar quién pagó a los dos asesinos que le dieron muerte en la mañana de ayer, alrededor de las 7. El crimen ocurrió entre las 7 y 7:04 de la mañana. Por otra parte, no habíamos tenido oportunidad de hablar del asesinato de Orlando Jorge Mera, que fue en las elecciones anteriores, no en la última que fue, pero fue candidato a senador de Santiago, de una familia por ambos lados de Santiago, tanto los Mera como los Jorge. Entonces, esta muerte de Orlando, él tenía vínculos con Santiago, era una persona realmente con incidencia en Santiago. Bueno, él no tenía muchos vínculos, excepto los familiares, porque él fue llevado temprano a Santo Domingo, y realmente él no tenía muchos vínculos en Santiago, ya fuera de su familia, aunque fue candidato a senador por la provincia en una oportunidad y por su partido, el PRM. Pero se le conocía como una persona muy tranquila, no una persona muy bullosa, quienes tuvieron la amistad con él lo destacaban como una persona muy agradable, no hay la menor duda. Yo en lo personal le agradecía a Orlando el hecho de que cuando me vi involucrado con una petición para que la Junta me destituyera como presidente de la Junta Electoral de Santiago, él en nombre del PRM escribió una comunicación en la que citaba que la Junta no tenía la capacidad de destituirme a mí sin elementos que me afectaran. Y por eso yo le tenía a él cierto agradecimiento. Pero en estos días conversé con una persona que conoce muy bien al matador. Y lejos de ser el hombre violento que los medios están pintando hoy, el individuo era una persona que nadie lo creía capaz de llegar a cometer un crimen tan atroz, prácticamente un asesinato, aunque está de por medio de la discusión de que si fue asesinato o fue un homicidio. Es una persona que tuvo y se mantuvo a la sombra del señor Hipólito Mejía, eso hay que decirlo. Hay versiones ahí que yo no puedo precisarlas porque no tengo el asidero, y al parecer cuando se conozca el juicio se van a saber algunos detalles probablemente que no serán agradables. Pero de todas las maneras esto no justifica bajo ninguna circunstancia el hecho, el crimen, y uno entiende que el tribunal que corresponda a juzgarlo pues actuará con toda independencia. Pero repito que en el caso de la pregunta, Orlando Jorge Mera era apreciado aquí, era conocido por sus familiares, porque todavía tiene algunos familiares aquí. Pero no era una persona que fuera muy conocida por la mayoría de la población,
pese a que fue candidato a senador en una oportunidad. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Un placer, como siempre.